Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy vamos a hablar sobre una clase de biología. Estamos en las instalaciones de la preparatoria número 1. De esta manera, pues vamos a iniciar con nuestra primera clase, que es la que ustedes van a poder estar viendo a partir de este momento. El tema que vamos a tratar es referente a transporte celular o a transporte a través de la membrana celular. Como bien lo has visto en tu programa académico, esta asignatura de biología básica está reforzada precisamente por este tipo de temas que son importantes y que tú debes de conocer en el aspecto de que la célula es la unidad funcional anatómica de los seres vivos. Me presento con ustedes Arturo Salazar Campos, médico cirujano y maestro en salud pública, y bueno, pues vamos a dar inicio a nuestra clase. Bien. Para esto hay que recordar, o tú recordarás, que la membrana plasmática es una estructura importante en la célula, llámese eucariota o también llámese procariota, aunque tenemos que hacer aquí y marcar las diferencias, que una célula eucariota es aquella que tiene núcleo y tiene membrana celular, a comparación de una célula procariota, la cual está constituida por otros organelos, no tiene núcleo, pero tiene una pared celular. Y bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es referente a transporte celular a través de la membrana. Vamos a iniciar con qué es lo que tú piensas aprender. Bueno, ustedes conocerán que la célula, al igual que otros organismos complejos, está constituida por un medio interno y un medio externo. Cuando trabajaste temas en tus clases, tu maestro te debió haber mencionado que regular el medio interno con el medio externo, estamos hablando de un término llamado homeostasis. Efectivamente, para nosotros poder entender la homeostasis, tenemos que entender cuáles son las características de la membrana celular. También conocerás que existen algunas sustancias a través de las cuales la membrana deja entrar o permite también la salida y que son importantes para la regulación de la misma. Estas sustancias viajan a través de un concentrado de solutos o de un concentrado de moléculas llamado gradiente de concentración, que a continuación lo vamos a ir explicando. De igual manera, pues tú puedes deducir y sacar tus conclusiones de qué es lo que está pasando con tus células en este momento. Ahora, veremos acerca más sobre este tema. ¿Te has preguntado o te ha ocurrido alguna vez que estás con personas que están fumando cerca de ti? ¿Qué pasa con esas partículas que viajan y que de alguna manera tú respiras y que te pueden provocar daño? Bueno, pues vamos para esto a entender cómo funciona el transporte celular a través de la membrana. El transporte celular a través de las membranas está clasificado en base a lo que permiten pasar, dependiendo de las sustancias, moléculas o iones. Por ejemplo, tenemos membranas que son permeables totalmente. ¿Qué significa permeabilidad? Significa que van a dejar pasar las moléculas en cualquier dirección, llámese un medio intracelular o llámese un medio extracelular. ¿De qué depende de esto? De las características que tenga la membrana. Las membranas son muy selectivas y no permiten en ocasiones el paso de ciertas sustancias. Tenemos también membranas que son impermeables, es decir, estas sí no te van a permitir que pasen algún tipo de moléculas. Y membranas que son semipermeables, por ejemplo, aquellas que permiten únicamente el paso del agua. Para esto, nosotros vamos a explicar que el transporte existe en dos tipos, que es un transporte activo y un transporte pasivo. ¿De qué depende el transporte activo y el pasivo? Uno requiere energía y el otro no la requiere. ¿Qué energía se llama ATP? En tus clases te habrá mencionado tu maestro que el ATP se sintetiza, o el ATP sale precisamente de las mitocondrias, de la pared
interna o de la membrana interna de las mitocondrias como tal, es donde se empieza a sintetizar el ATP para proporcionarle energía a las células. Aquí tenemos, por ejemplo, un gráfico en el cual tú puedes ver que las membranas tienen ciertas polaridades. ¿Qué significa esto? Existen partículas, existen moléculas que tienen cargas positivas o negativas. Para que estas cargas positivas o negativas entren o salgan de la célula, requieren de esta permeabilidad. Por ejemplo, ¿qué iones pueden atravesar la membrana plasmática? Hidrógeno, sodio, bicarbonato, cloro, magnesio, por mencionar algunos. Grandes moléculas sin cargas polares. ¿Qué quiere decir? Que son moléculas grandes pero que no tienen ningún aporte energético o que no tienen ningún aporte de cargas, como son aminoácidos, nucleótidos o los famosos carbohidratos, que también estos son una parte importante en el funcionamiento y fisiología de nuestro organismo. Tenemos pequeñas moléculas hidrofóbicas. ¿Qué significa esto? Hidrofóbicas, la palabra hidrofóbica significa que no van a tener relación con el agua o que se requiere adherirse también a ciertos lípidos para que puedan entrar a través de la membrana. Tenemos moléculas pequeñas polares sin carga, como es el agua, la urea, el glicerol y el etanol. Bien. A través de esto nosotros podemos deducir que el transporte es muy importante en nuestras células porque va a permitir el intercambio de moléculas que van a nutrir a la célula, pero también moléculas que a lo mejor estén dando o provocando daño a través de ella, y esto tiene que eliminarlo en nuestro cuerpo. El transporte pasivo, que es el primero con el que vamos a iniciar, es aquel que no requiere un gasto de energía. El transporte pasivo depende del gradiente de concentración. En un momento más te voy a explicar cómo las moléculas atraviesan la membrana plasmática de un gradiente de concentración de mayor a menor o de menor a mayor. De esto depende cómo se clasifica, y lo tenemos de la siguiente manera. Transporte pasivo, que se va a dividir en difusión simple, difusión facilitada y ósmosis. La difusión simple depende de un gradiente de concentración. Quiere decir que el soluto va a transportar de manera o directamente proporcional al gradiente de concentración. Aquí tenemos una gráfica en la cual es una línea en donde nos está expresando que va de menor a mayor o de mayor a menor, pero en este caso va a depender de la velocidad con la que las moléculas atraviesan la membrana y de la concentración de estas moléculas. ¿Qué es un gradiente? Bueno, si aún no te ha quedado claro lo que es un gradiente de concentración es una propiedad físico-química que nos va a explicar la magnitud con la que algún evento o la magnitud con la que alguna sustancia se degrada para poder atravesar, llámese membranas, o también no necesariamente membranas, sino que nosotros podemos aplicarlo esto en nuestra vida cotidiana. Veamos el ejemplo. Tenemos un gradiente de altura. Si se dan cuenta, en este gradiente de altura nosotros tenemos como de una persona pequeña a una persona más grande en cuestión de altura va aumentando esta dimensión o esta dirección. Tenemos otro tipo de gradientes, como es el gradiente de color. El gradiente de color, aquí tenemos tonalidades rojas, anaranjadas, amarillas, y bueno, este gradiente de color también nosotros lo podemos ver en el arco iris, por ejemplo, ¿no? Que sabemos que la combinación de todos los colores, pues aunque tú no lo creas, también se degradan de tal manera de que pues no es un color constante. Tenemos otros gradientes, que este es el que nos interesa, puesto que es importante para la célula. El gradiente de concentración de las moléculas tenemos de menos a más, o puede ser viceversa, de más a menos. Aquí vamos a explicar lo que sucede con el gradiente de concentración. Veamos la imagen en la cual las moléculas se están moviendo constantemente tratando de atravesar alguna membrana o tratando de circular a través del líquido extracelular o el líquido intracelular. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo tú podrás ver
la membrana plasmática, que dentro de tus clases, cuando iniciaste anatomía de la célula como tal, la membrana tiene la capacidad de tener una bicapa de lípidos. ¿Qué significa esto? Bueno, la membrana tiene una bicapa que le va a dar estructura a la célula, pero que también va a permitir el paso de moléculas de mayor concentración a un medio de menor concentración. Para esto nosotros tenemos que existen dos tipos de espacios en la célula: el espacio intracelular y el espacio extracelular. Veamos cómo las moléculas pasan de un gradiente de mayor concentración a uno de menor concentración, pero este paso lo hacen solas las moléculas, no requieren de un gasto de energía. Por eso se le conoce como una difusión, o bien conocido difusión simple. Vamos a ponerte otro ejemplo. Tenemos la difusión facilitada. Para los alumnos siempre es importante explicarles que la difusión facilitada requiere de una proteína transportadora. ¿Qué significa esto? Bueno, que las proteínas transportadoras son aquellas que se encargan de adherirse o adherir la molécula para dejarla pasar dentro de la célula. Tenemos dos tipos de proteínas: aquellas que son proteínas transportadoras o también conocidas como canales, que tienen una estructura que permite que en el momento en el que éstas se saturan, hace y permite que entren dentro de la célula. Tenemos proteínas o canales proteicos que más que nada son aquellos que utilizamos o los que utiliza la célula para meter sustancias y exclusivamente meter moléculas de agua. Veamos el ejemplo. Tenemos aquí sustancias, vamos a suponer la sustancia o molécula G que está en el líquido extracelular, y veamos cómo hace esa parte selectiva donde se adhiere a este canal y permite la entrada a la célula. Bien, una vez explicado lo que es esta difusión facilitada que requiere de proteínas, tenemos otro tipo de difusión, que es la difusión, como ya lo habíamos comentado, hecha por canales. Aquí tenemos dos canales en donde tú podrás ver que hay moléculas de sodio fuera, también hay moléculas, cualquier otro tipo de moléculas, en donde va a permitir el acceso. Pareciera que estos canales giran para introducir las moléculas al medio intracelular. Veamos cómo es el movimiento. Las moléculas están dispersas, empiezan a adherir a los canales y los canales giran para introducir a las moléculas al espacio intracelular, dependiendo de las necesidades de la célula. Bueno, otro tipo de transporte pasivo es la ósmosis. La ósmosis es un tipo de transporte que solamente va a mover partículas de agua. Es mentira que cuando tus maestros te dicen ponte a estudiar, aunque sea recárgate en el libro y que se te pasen los conocimientos por ósmosis. Si bien es dicho, ósmosis solamente pasa moléculas de agua. Imagínense si pasáramos conocimientos, pues entonces todo esto sería mucho más fácil para ti. Tenemos dos casos cuando son soluciones isotónicas, hipertónicas o hipotónicas. ¿De qué dependen las concentraciones de estas soluciones? Bueno, tu maestro te habrá explicado que las soluciones dependen de la concentración de solutos que tengan o que estén dentro, en este caso, llámese de la célula o de cualquier recipiente. Veamos un ejemplo. El paso de un disolvente entre dos soluciones de diferente concentración de una membrana semipermeable, aquí podríamos decir que la misma cantidad de solución que tienes de un lado, la tienes del otro. Esto se llama solución isotónica porque guarda la misma cantidad de solutos. Pero ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos una solución en donde la solución fuera más en un recipiente que en otro? Bueno, la mayor concentración de solutos estaría de este lado y lo que te está ocasionando es que tengas una solución hipertónica. Y bien, para concluir, nosotros tenemos que las células son importantes en cuestión de que requieren de un transporte. Toda célula requiere de un transporte celular, hacia adentro o hacia afuera, pero recuerda que hay que guardar siempre un equilibrio entre lo que sale, en lo que entra, en lo que entra, en lo que sale, en el cual se llama homeostasis. Espero te haya gustado esta clase. Efectivamente hay muchas clases más
y te esperamos para la siguiente sección y para la siguiente sesión. Muchas gracias.